Hola a todos y bienvenidos al canal de Tecnología de Granos. En el video de hoy vamos a hablar un poco sobre el almacenamiento en general, a repasar un poco la importancia del mismo, los objetivos que se buscan y a ver un poco sobre las estadísticas de este sector en la Argentina, su historia, cómo se desarrolló y cómo es actualmente. Y también vamos a repasar un poco las principales estructuras que se utilizan para almacenar los granos. Para empezar a hablar un poco sobre cuáles son los objetivos del almacenamiento, a grandes rasgos, hay una frase que en pocas palabras resume y engloba todo lo que queremos decir de qué se trata el almacenamiento, que es que el almacenamiento busca mantener los granos sanos, frescos, limpios y secos. Y a partir de ahí vamos a ver cómo se desarrollan todas las técnicas de conservación durante el acopio. Es decir, que esperamos que los granos estén sanos y libres de enfermedades, que estén frescos, es decir, que tengan una temperatura relativamente baja, que además va a favorecer esa buena conservación de los granos sanos, limpios para evitar todo tipo de materia extraña que además puede ser un foco de infestación con insectos o con el desarrollo de hongos, y secos en el sentido de que estén bajos de humedad justamente para que no se desarrollen todas estas problemáticas. Esta frase entonces engloba un poco, en pocas palabras sencillas, fáciles de recordar, todo lo que vamos a ver en este módulo de almacenamiento de granos. En cuanto a los objetivos que busca el almacenamiento, acá pueden ver que hablamos de conservar calidades de los granos, y cuando hablamos de calidad ustedes saben que la calidad no es un concepto fijo, sino que es un concepto dinámico que va a depender tanto del producto como principalmente del destino que tenga ese producto, pero en general cuando hablamos del almacenamiento lo que decimos es que tratamos de conservar la calidad con la cual los granos salen del campo. Esa calidad que se determinó durante todo el ciclo del cultivo ya no la podemos mejorar en el almacenamiento, pero todas las prácticas que vamos a tomar en cuenta lo que buscan es justamente que esa calidad no decaiga durante el almacenamiento. Si bien es imposible que un grano se mantenga de la misma calidad que cuando fue cosechado a medida que aumenta el tiempo de almacenamiento, todas las prácticas y manejos buscan que por lo menos en el tiempo en cual vamos a tener ese grano almacenado antes de llevarlo a la industria, tratemos de mantener lo mejor posible la calidad. Además de esa calidad, obviamente lo que buscamos es conservar las propiedades nutritivas de los granos, la viabilidad cuando hablamos de granos que van a ser usados como semilla, pero además el almacenamiento tiene un claro objetivo económico para los productores, para todo el sector del acopio, que como hemos hablado en otras oportunidades, al ser la producción agropecuaria una producción que es estacional, el almacenamiento le brinda al productor y al sector del acopio la herramienta básica para manejar su producción, manejar la economía de cada una de estas empresas, esperando buenos precios, por ejemplo, para vender en el momento apropiado. En la clase primero va a haber una breve reseña histórica sobre el almacenamiento, simplemente para tener una idea. Lo único que les puedo mencionar, así brevemente, es que se han encontrado evidencias de estructuras de almacenamiento previo incluso a la aparición formal de la agricultura. Es decir, previo a la domesticación de los primeros cultivos, se sabe que los pueblos antiguos ya tenían estructuras específicas para almacenar los granos, incluso hasta elevadas del suelo, por ejemplo, para evitar el fácil ataque de insectos y conservarlo en un tiempo prudencial. Pasando a hablar del almacenamiento en Argentina, del sector del acopio, tanto privado como cooperativas, en estas diapositivas iniciales vamos a ver algunas estadísticas del sector en nuestro país. Más allá de la historia breve de este sector en la Argentina, que se inicia a partir de las pulperías y los mercados de campo que empiezan siendo los pioneros en el rol del almacenamiento más allá de los productores, hay dos hitos importantes en el sector que tienen que ver con la actuación del gobierno. Uno es a partir del 35 con la ley de granos, que se crea la Comisión
que se crea la Junta Nacional de Granos a partir de la Comisión Nacional de Elevadores, y durante un periodo importante el Estado Nacional invierte fuertemente en todo el sector del acopio, construyendo elevadores, plantas de silo importantes, unidades reguladoras y grandes mejoras en los puertos que todavía son visibles. Seguramente alguno reconocerá estas estructuras de la vieja Junta Nacional de Granos que se siguen utilizando actualmente. En general hablamos que todas estas estructuras eran de material, no silos de chapa, sino que grandes estructuras de material que aún siguen siendo utilizadas a pesar de los años. Por ejemplo, basta mencionar toda la batería de silos de la terminal Bahía Blanca en el puerto de Ingeniero White. La participación del Estado en este sector tuvo ese fuerte impacto inicial que llevó al acopio argentino a ser pionero en muchas estructuras y tipos de almacenamiento y en la capacidad general de almacenamiento en el país, pero con las décadas esta participación fue decayendo y llegamos a la década del 90, donde comienza toda una serie de privatizaciones, sobre todo en los puertos que pasan a manos privadas, pero además con el auge del acopio privado, ¿sí?, de sociedades anónimas participando en el sector. Lo que podemos ver en este gráfico claramente es algo muy importante que caracteriza al acopio en Argentina, que es que nunca, por lo menos en las últimas décadas, el almacenamiento fijo en nuestro país alcanza a cubrir toda la producción de granos de nuestro país. Es decir, siempre la capacidad fija de almacenamiento está por debajo de la producción. Por dos razones. Una, por falta de inversiones, tanto del Estado como del sector privado, y otra porque la producción argentina en los últimos años ha tenido un gran crecimiento. Actualmente, generalmente en las últimas décadas se hablaba de que el 80% de lo que se producía en Argentina se puede almacenar en instalaciones fijas en el país. Actualmente esa capacidad ha caído todavía más porque la producción aumentó considerablemente en los últimos años y estamos cerca del 60%. Recuerden que hablamos de capacidad fija de almacenamiento, es decir, de estructuras fijas, ya sea de chapa, de material, pero no hablamos de silos bolsa, que es algo muy particular que ha sucedido en nuestro país, de lo cual después vamos a profundizar. Después van a encontrar algo de información sobre cómo está estructurado este sector, es decir, cuál es la capacidad de almacenamiento de cada uno de los participantes, es decir, de los acopios, de las cooperativas, de los productores, de la industria. Pero para que tengan una idea así a grandes rasgos, en los últimos años hablamos que el principal participante de este sector es el del acopio privado. Ya hablamos tanto de sociedades anónimas como de cooperativas que engloban casi el 70% de toda la capacidad de almacenamiento del país. Un 20% estaría en manos de los productores, es decir, hablamos del almacenamiento en chacra, el almacenamiento en origen, en el campo, y el resto lo abarca, digamos, lo que es la industria y los puertos. Una cuestión muy importante, particular, que ya les mencioné, es el silo bolsa, que justamente vino a suplir estas deficiencias en el almacenamiento fijo por toda una serie de ventajas que luego vamos a mencionar, llegando a cubrir más del 40% de la producción que estaría en este momento almacenándose en silos bolsa. ¿Sí? Hablamos de mucha cantidad de granos que se almacenan anualmente en silos bolsa, una tecnología en la cual la Argentina es realmente pionera. En cuanto a las principales limitantes para que suceda esto, es decir, de que la capacidad fija en Argentina no alcance a cubrir toda la producción, tiene que ver, por un lado, como decíamos, de que en las últimas décadas el Estado no ha participado de este sector, ni tampoco ha favorecido la inversión desde el sector privado. Entonces, hablamos de falta de políticas crediticias accesibles, vaivenes propios de la economía nacional, el que ya todos conocemos, cuestiones de carácter impositivo del sector, pero para que tengan una idea de cuánto es la inversión necesaria para una planta de silos moderna de una capacidad media de entre 10.000 y 15.000 toneladas, entre todas las estructuras necesarias para esa planta, estamos hablando de una inversión bruta
de entre 1,5 y 2 millones de dólares. Es decir, que si quisiéramos almacenar aproximadamente 28 millones de toneladas, que sería lo que faltaría para cubrir la producción total a nivel nacional, estaríamos hablando de una inversión de entre 4 y 6 mil millones de dólares. Bueno, esto a grandes rasgos un poco las estadísticas del sector, tienen más datos, más información que pueden leer en la diapositiva, no vamos a dedicarle más tiempo a esto ustedes pueden revisar algunos de estos números, cualquier cosa los hablamos más adelante. Bueno, esto a grandes rasgos un poco las estadísticas del sector, tienen más datos, más información que pueden leer en la diapositiva, no vamos a dedicarle más tiempo a esto ustedes pueden revisar algunos de estos números, cualquier cosa los hablamos más adelante. En cuanto a las estructuras del almacenamiento, lo que nos referimos cuando decimos estructuras es a todos los materiales y las formas de almacenamiento que se utilizan habitualmente en el acopio. Entonces ahí vamos a ver un poco, primero hablamos del tipo de estructura según el sector del almacenamiento y hablamos de silos chakra o almacenamiento en origen cuando nos referimos a el almacenamiento que se utiliza en los mismos campos por los productores. Siempre, por ahora, hablando de almacenamiento fijo, de estructuras fijas. Luego tenemos el acopio de campaña, que es el sector más importante del acopio en general, porque dijimos que representa aproximadamente el 40% de todas las instalaciones fijas totales de almacenamiento del país. Y estamos hablando de más de 1000 empresas que se dedican a acopiar los granos, entre sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada también, es decir, empresas privadas, y cooperativas compuestas por los propios productores. Estas empresas, sobre todo las sociedades anónimas, además de brindar el servicio de almacenamiento, también brindan el acondicionamiento de los granos, es decir, hacen tratamientos para el control de insectos, hacen secado, y ciertamente esta parte tan importante de los servicios que brindan es la que le deja los mayores rendimientos económicos. Luego tendrán algunos números sobre la cantidad de empresas dedicadas al acopio, tanto de sociedades anónimas como de cooperativas, y específicamente a qué nos referimos cuando hablamos de cooperativas, es decir, son grupos formadas por los mismos productores que en realidad no compran la mercadería directamente, sino que la almacenan a nombre de los productores, a diferencia de las empresas privadas que sí compran la mercadería. Finalmente están las unidades terminales, es decir, aquellas estructuras de almacenamiento que están ubicadas en los puertos o en las industrias. Y entonces hablamos de grandes estructuras de almacenamiento en general de material y no de chapa. Luego en la presentación van a encontrar las estructuras de almacenamiento clasificadas por el tipo específicamente de silo, es decir, si es vertical, si es horizontal, y el material del cual está construido. Entonces claramente tenemos dos grandes tipos, los hilos verticales y los hilos horizontales o celdas. Y los distintos materiales. Ahí la principal diferencia que podemos hacer es que los hilos de material de hormigón generalmente son mucho más grandes, tienen mayores capacidades de almacenamiento y además los granos se conservan mejor por mucho más tiempo, pero obviamente son mucho más costosos, generalmente suelen estar en manos de industrias o del puerto, y hay mucho de estos tipos de almacenamiento que fue construido por la Junta Nacional de Granos, como les mencionaba antes. Todo el manejo de los granos en este tipo de almacenamiento está automatizado, a pesar de ser muy grandes, es relativamente sencillo todos los movimientos y generalmente están centralizados y hechos de forma automática. Y como decía, permite conservar los granos con mayor calidad y durante mayor tiempo. Dentro de esto podemos hablar de los elevadores, que son los que están ubicados en los puertos, por ejemplo. Se le dice elevador a todo el conjunto de los silos, más las oficinas, más el elevador, es decir, esa estructura en la cual los granos son elevados. Toda esa estructura en conjunto suele denominarse habitualmente como elevador. Si en los puertos vamos a hablar del elevador 1, el elevador 3, el elevador 9, se refiere a toda esta estructura.
Por ejemplo, acá tenemos imágenes del elevador 5 de la terminal Bahía Blanca. Y luego tenemos los silos metálicos de chapa en general, lisa o corrugada, también hay de hierro galvanizado o de aluminio, que son mucho más económicos, son más sencillos de montar, pero que por el tipo de material tienen la tendencia a presentar mayores problemas de conservación debido a la conducción del calor producida por la chapa metálica. Dentro de estos silos podemos tener aquellos de piso plano como de fondo cónico. Los de fondo cónico son más fáciles de manejar para la descarga de los granos, pero no pueden ser construidos en zonas donde las napas están muy cerca de la superficie, a menos que sean de piso cónico elevado. Bueno, luego tendrán imágenes sobre las distintas partes y el funcionamiento general de una planta de silos, cómo son los movimientos de los granos en todas las plantas, qué métodos se utilizan para estos mismos movimientos, ¿no? Para elevarlos en altura generalmente se usan elevadores de cangilones, los movimientos horizontales suelen hacerse con cintas transportadoras o Redler, que son cintas, que son transportadores formados por cadenas. Y también cuando hablamos de silos de menor tamaño, la carga y la descarga se hace directamente con tornillos sin fin. En cuanto, esto estábamos hablando hasta aquí de silos verticales, también es muy importante en algunas estructuras, en algunas plantas de silos, los silos horizontales o celdas, que permiten un almacenamiento, una alta capacidad de almacenamiento, pero que, en los cuales los movimientos son un poco más complicados. También pueden ser de piso plano o de piso con pendiente. Luego tenemos los silos subterráneos, que son un tipo de silo muy particular, característico, que algunos conocerán o habrán visto. Hay uno acá muy cerca de Bahía Blanca, que son silos que fueron construidos en nuestro país en la década del 50, que además de la característica de ser de material, es decir, de ser resistentes, por su forma de construcción son silos herméticos, es decir, dentro del silo se produce una atmósfera confinada, modificada, del estilo de la que se produce en los silos bolsa, con lo cual permite conservar los granos durante un buen tiempo de manera muy segura. Por supuesto, lo que complica el manejo de estos silos es las operaciones de carga y de descarga, que son en general lentas. Esto en cuanto a las estructuras fijas de almacenamiento. Rápidamente, una mención breve, cualquier cosa podemos profundizarlo en la clase en vivo, pero esto es más o menos a grandes rasgos las estructuras más importantes. Pasando a hablar particularmente de una estructura muy especial que ha tomado una gran importancia en nuestro país, es decir, de los silos bolsa que todos conocemos, vamos a hablar un poco en particular de este tipo de almacenamiento porque su importancia en el país es realmente de gran peso, no solo por la proporción de granos que se almacenan en silo bolsa cada año, habíamos dicho que estamos hablando del casi el 40% de la producción, es decir, más de 50 millones de toneladas de granos que se almacenan en los silos bolsa, pero además porque su funcionamiento es también particular. Entonces, los silos bolsa, si bien no son exactamente un invento argentino, sino que lo que tomó mucha importancia en Argentina es su uso para el almacenamiento de granos, lo cual no fue en origen el destino de este tipo de estructura. En nuestro país, debido a a lo que mencionábamos de la falta de almacenamiento fijo, este uso empezó a dársele en nuestro país, y nuestro país es, como les dije antes, pionero en esta tecnología. De hecho, desde nuestro país se exporta tanto silo bolsa como los conocimientos derivados obtenidos a través de los años en los cuales esta práctica se ha desarrollado en el país, y entonces estos conocimientos sobre cómo es el manejo del silo bolsa también han sido exportados a países donde se está empezando a usar también esta tecnología. Porque al principio, cuando se comenzó a darle un destino para almacenamiento de granos, no se sabía mucho cómo eran las condiciones dentro del silo bolsa y cómo eran afectadas las calidades de los granos dentro de los silos bolsa. Actualmente, debido a su gran importancia y a los estudios que han sido realizados a partir del INTA, se sabe mucho más
y se tiene mejor idea de cómo manejar los granos en los silos bolsas. Bueno, entonces en esta presentación primero se hace una definición de los distintos componentes del silo bolsa, básicamente del plástico, que es de polietileno, de entre 150 y 250 micras, y que está compuesto por tres capas: la capa exterior, que es blanca, y una capa interna que tiene un aditivo, que es el negro humo, que provee protección contra los rayos ultravioleta. Luego pasamos a hablar un poco del funcionamiento, porque es muy particular. Dentro de un silo bolsa se produce una atmósfera modificada. Y esto es lo más importante quizás de la clase, o de esta parte de la clase sobre el silo bolsa, ¿no? Entender cómo funciona un silo bolsa y cómo se conservan los granos dentro del mismo. Cuando un silo bolsa es llenado por la maquinaria que surgió específicamente para todo el manejo de esta tecnología, los granos, al ingresar en el silo bolsa, van y al ser comprimidos van eliminando el aire que contenían entre los granos, ¿no? El aire se va eliminando, se va perdiendo a medida que se va llenando el silo. Una proporción del aire, hay otra que permanece dentro del silo. El silo luego es sellado herméticamente. Esto es muy importante. El silo bolsa tiene que estar herméticamente cerrado y mantenerse así durante todo el almacenamiento para que este principio de funcionamiento sea correcto. Luego, una vez sellado el silo, el aire que quedó adentro es consumido por la propia respiración del grano, que es un ser vivo y que respira, y también por, llegado el caso, la presencia de insectos. A medida que pasa el tiempo, la proporción de oxígeno entonces se reduce y aumenta la proporción de dióxido de carbono. El dióxido de carbono aumenta hasta 1,5 hasta 4%, cuando en el aire esa proporción es del 0,03%. Esta atmósfera modificada de bajo oxígeno y alto dióxido de carbono es la que permite una conservación de los granos, porque esta atmósfera modificada inhibe el desarrollo de insectos y de microorganismos, de hongos. Ese es principalmente el funcionamiento del silo bolsa. Luego van a ver cómo es específicamente la confección de la bolsa, los tipos de silo bolsa, es decir, la capacidad, el diámetro y el largo, que definen exactamente la capacidad de cada silo bolsa, la maquinaria específica utilizada para llenar y para vaciar los silos bolsa, que esto de la mano de la tecnología del silo bolsa se desarrolló toda esta tecnología de maquinaria específica para su uso, por eso también es muy importante. Y luego vamos a hablar un poco de cuáles son las principales estrategias para la confección de los silos bolsas, en especial para mantener la integridad del silo bolsa. Entonces hablamos de una correcta elección del terreno, ¿no? Específicamente tratando de evitar zonas donde el silo bolsa pueda dañarse, porque como les decía, lo que tenemos que conservar es la hermeticidad. Entonces no puede estar cerca de árboles. Si el terreno es rugoso o presenta rastrojo, hay que limpiarlo, emparejarlo. Tiene que estar en zonas que no sean anegables, etc. Bueno, ahí pueden ver en detalle todo esto que les voy mencionando. Y finalmente, cómo se cierra y se sella a distintos métodos. El termosellado sería lo más ideal, pero bueno, no es el único. La idea es mantenerlo lo más hermético posible, y esto implica que durante el monitoreo esencial para la conservación de los granos, cada vez que se monitorea el grano y se perfora mediante un calador, debe sellarse luego esa abertura que se hizo para el muestreo de los granos. Es muy importante entonces en todo momento mantener la hermeticidad. Luego lo que les mostramos es un poco algunas consideraciones sobre cómo se conserva la calidad del grano dentro de un silo bolsa, porque es importante hacer un monitoreo del dióxido de carbono, que debe estar en esos valores que les mencionábamos antes para que el almacenamiento sea correcto, pero que si en algún momento se disparan esos valores, nos está hablando de que en realidad se está produciendo algún tipo de deterioro dentro del silo bolsa, lo cual es posible si la hermeticidad no es la correcta, o si el silo bolsa fue introducido con una gran proporción de plaga y no alcanzó a producirse la atmósfera modificada. Eso pudo haber ocasionado pérdidas importantes. En la última parte de la clase verán una tecnología que está un poco en desuso, que es el tema de los bolsones textiles, simplemente para mencionárselos. Bueno, brevemente esto es lo que le quería decir de los silos bolsa. Hay mucho más para hablar, pero no vamos a hacer demasiado extensa este video. En todo caso, reforzamos estos conocimientos en la clase en vivo, y con esto damos por terminada la parte
de estructuras del almacenamiento que espero que a pesar de la brevedad hayan quedado aunque sea los conceptos más importantes claros y como les digo, todo lo demás lo podemos reforzar más adelante. Bueno, esto es todo por hoy, nos vemos en el próximo video con la clase siguiente. Hasta luego.